Ok. Carlos indica si se puede pasar como atributo una función. Sí, por supuesto. La cuestión es que si las funciones están dentro del mismo objeto, de la misma clase, pues no sería necesario porque él tiene conocimiento de esas funciones, ¿ok? De esos procedimientos. Si la función estuviese externa en otro objeto, en la comunicación de estos dos objetos, en la vida real, eso sería como que yo te diga, eh, mm, Carlos, bate la masa para una torta, pero utiliza esta máquina y te paso la máquina que debes utilizar. Es lo mismo. Un objeto le estaría comunicando a otro objeto, mira, haz tal operación, pero la vas a hacer con esta función. No me vas a utilizar otra, sino esta que te estoy pasando. Entonces, cuando lo recibe, pues tiene que utilizar esa función como tal. Por parámetros se pueden pasar cualquier cosa, ¿ok? Así que no es una limitante. Eso lo vamos a ir bien, eso lo vamos a hacer más adelante, cuando todos estemos más fuertes en los conceptos básicos de modularidad, ¿ok? Yo aún voy a estar dando más tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas, puedan revisar el material. Va a llegar un punto, obviamente, en el que sí vamos a tener que ir más rápido. Esta es la semana 5, recuerden. Ya en la semana 7 por allí, ya vamos montados sobre el caballo como debe de ser, porque ya se nos avecina el término, ¿ok? Voy acá. Resulta que, bueno, me borró mi dibujo. Para hacer los diagramas UML podemos utilizar algunas herramientas web. Ya les indico por acá. Ok, ok. Em, una que es bien utilizada es esta, Draw.io. Después les paso el enlace por el Classroom. Bueno, acá uno se puede meter, dice crear un nuevo diagrama, diagrama en blanco. Bueno, acá creo que le dije que quería guardarlo en mi computador y no lo quiero guardar en mi computador. Sí, le dije eso en algún momento, así que dispositivo. Bueno, no importa, vamos a guardarlo en mi computador. Se puede guardar también en Drive, diagrama uno, por ejemplo. Entonces le digo en blanco, le digo aquí diagrama uno, aceptar, y aquí me carga un lienzo para yo poder hacer algunas cosas. Entonces, por ejemplo, acá están la parte general de trazos, pero aquí está uno que se llama UML. Estos UML son los que son para orientación por objetos. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo agarrar este, que está acá, lo arrastro hasta el escenario y aquí yo puedo ir indicando lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, animal, en el primer eh, espacio de la caja dividida en tres es para el nombre del, de mi clase. Y aquí empiezo a indicar los atributos. ¿Me recuerdan los atributos que habíamos dicho? Te habíamos dicho especie. En este caso, ese está que había hecho matemáticamente, aquí lo catalogamos con 2 puntos. Especie del tipo char. ¿Qué otro había? Especie del tipo char. Ubicación, creo que era par. Esperan, ajá, Esperanza de vida, sí. esperanza de vida, que era entero. O le puedo indicar directamente int. Bueno, acá se me está amontonando todo, pero uno lo va acomodando, ¿no? A gusto. Esperanza de vida, habíamos dicho también una posición que era del tipo par. Habíamos dicho también, si me acuerdan, esperanza, vida, pos, de posición, hambre, nivel de hambre. Pudiese ser hambre entero, ¿ok? Y en los métodos, pues vamos a seguir con lo mismo. Me acuerdan ahorita si hay otro atributo, lo agregamos nada más, no hay problema. En los métodos, entonces, hay un método muy importante del que no hablamos ahorita y es el método fundamental de cualquier tipo que estemos construyendo.
y es que cualquier ente que vaya a existir debe primero nacer. ¿Estamos de acuerdo con eso? Debe primero nacer. Entonces, este método, nacer, bueno, acá vamos a ver, ya va, un momento, a ver, esto no me... Acá. Ya, volví. Este, estaba con el constructor, con el método de nacimiento. Ese se llama constructor, quien construye el objeto, ¿ok? El constructor es un método que se llama exactamente como se llama la clase, ¿ok? Tiene su par de paréntesis abiertos y cerrados y es un método especial. Ahorita vamos a ver en codificación por qué es especial. Pero así como existe un método constructor, también existe un método destructor, que es el que le ocasiona la muerte al, digamos, al ente como tal. Entonces, siempre se escribe, se usa una virgulilla, que es este acento de la ñ solo, y se llama exactamente igual como la clase también, de esta manera, animal. Entonces, este es el constructor, muchachos, y este es el destructor. El constructor, me voy a enfocar mucho más al constructor, el destructor lo vamos a utilizar después. El constructor, muchachos, repito, ayuda a la creación del objeto cuando éste vaya a ser instanciado, que vaya a existir realmente. Porque ahorita no existe, ahorita es una clase nada más. No literalmente. Carlos dice por acá, profe, ese método es como el prototype. No esencialmente, ¿vale? Después vamos a hacer analogías con ellos. Voy acá entonces. Habíamos dicho otros métodos. Habíamos dicho mover, que era del tipo booleano, o sea, lógico. Vamos a ponerle aquí bol. Teníamos otro que era pensar, pero antes de pensar teníamos otro que era decidir. Decidir, que decidir retorna un par. Vamos a dejarlo así. Animal, mover, decidir. ¿Qué otros métodos tendríamos? ¿Qué otra cosa puede hacer ese tipo de dato en general? Comer. Había dicho comer, ok. Pero en este caso, primero vamos a llevarnos a determinar las cosas que haríamos con los atributos, muchachos. Porque los métodos se van a encargar tanto de comunicarse con el exterior, poder comunicarse con el exterior, pero también debe administrar sus atributos. Entonces, un método que debe tener, porque a este animal se le va a poder pedir o poner la especie como tal, ¿ok? O la vida, alterarle la esperanza de vida, o indicarle cuál es su nueva posición, o incrementarle el hambre o disminuirle el nivel de hambre. ¿Se entiende eso? Entonces, yo debo tener también métodos que me ayuden con eso, porque esa es la forma correcta de hacerlo. Voy acá con, por ejemplo, voy a hacerlo con esperanza, con especie. Voy a tener, por ejemplo, un método que me ayude, que me devuelva la especie. Así, lo voy a llamar get de obtener especie. Esto es por costumbre. Usualmente cuando ustedes vean código y vean que el método empieza con un get, es porque es una función. Me devuelve el valor del parámetro. En este caso, ¿qué devuelve get especie? Un char, que va a ser el especie como tal. De repente puedo tener un set especie. Todos los métodos que ustedes vean que comiencen con un set es de poner, le va a indicar. Entonces, este método set recibe en sus parámetros, recibe en este caso, por ejemplo, un e del tipo char y se lo va a poner ¿a quién? A la especie. Va a recibir la especie. ¿Qué devuelve? Nada. Este no devuelve nada. Incluso puedo ponerle que él no devuelve nada, indicándole un void. No, no devuelve nada. Creo que lo voy a dejar hasta acá para poder codificarlo y verlo en funcionamiento. ¿Ok?
Hay muchas cosas que hablar todavía de los objetos, ¿sí? Incluso hay cosas de encapsulamiento, que es de protección, que ahorita las voy a indicar. Así que voy de menos a más con la intención de que no se nos vayan. Ok, perfecto. Aquí Carlos hace una intervención correcta para ello. Vamos a codificar este señor que está acá entonces. Me voy a venir acá y en el animal.hpp voy a indicar la clase como tal. Ya sabemos que en este archivo pues voy a cargar librerías esenciales, por ejemplo, include iostream. Voy a cargar también el using namespace std punto y coma y voy a crear la clase. En código, muchachos, esto que hicimos acá pues no lo puedo cargar de esta manera. Debo obligatoriamente dar una nomenclatura especial, una sintaxis especial. Cuando yo voy a crear la clase, voy a utilizar la etiqueta class. Observen que inmediatamente se pone en negrito. Ya yo le estoy indicando al compilador que voy a crear un tipo de dato nuevo. En este caso se llama animal. Entonces, después de class, indico el nombre del tipo de dato e indico un bloque. Este bloque va a terminar en punto y coma siempre para C++. Dentro de este bloque vamos a dividir en dos partes, que son los atributos y los métodos. ¿Ok? Entonces, acá puedo poner comentarios. Voy a decir que aquí van a ir los atributos y luego voy a indicar los métodos. Bueno, métodos, atributos y métodos. En los atributos yo voy a declarar lo que ya había yo anticipado que iba a utilizar. En este caso, por ejemplo, vamos a traer este para acá y acá vamos a poner este. A ver, este para acá. Ok, acá está. Entonces tengo atributos, tengo un carácter que va a ser especie, punto y coma, tal cual como hemos creado las variables desde el inicio. Char, tipo de dato, especie. In, ¿quién va a ser? E-vida, que es la esperanza de vida. Par, necesito un par que no lo tengo. Como no lo he diseñado, lo voy a poner en comentarios porque no existe en este momento. Par que va a ser post. En este momento, pues no puedo hacer nada con él. Y voy a tener un int que se va a llamar hambre. Un int entero. Ya aquí terminé los atributos. Voy con los métodos. En los métodos, entonces tengo el constructor que se llama animal. A este constructor, muchachos, va a ser un método normal, observen. Tengo el nombre del método, paréntesis abierto y cerrado y un bloque. Pero él tiene una sintaxis especial. Y es que usted acá al principio no le puede poner void, ni le puede poner int, ni le puede poner ningún tipo de dato. Lo debe dejar en blanco. De esta manera, el compilador sabe que ese es el constructor. ¿Ok? Entonces, voy acá. En este constructor lo voy a dejar ahorita vacío pero pudiera o no lo vamos a dejar vacío. ¿Qué puede hacer el constructor? Inicializar las variables. Por ejemplo, yo puedo decirle a evida que su esperanza de vida va a ser 10, por ejemplo. Le puedo decir que el hambre, cuando apenas nazca, va a ser de 0, o sea que no va a tener hambre en ese momento. Eh, Incluso yo a este constructor puedo agarrar y decirle que la especie va a ser vacía, o sea que no tengo especie asignada, ¿ok? Bueno, es char, perdón, es con comillas simples. Tiene un blanco, no tiene especie todavía. Ya con esto tengo el constructor. ¿Ok? Y voy a hacer, de todos los métodos que indiqué, voy a hacer getEspecie. Entonces yo le voy a indicar acá un método. Este devuelve getEspecie, devuelve un char, así que es una función. Char getEspecie. Le indico su bloque y lo que va a hacer es retornar la especie. Se entiende que está retornando su atributo, ¿verdad? Dentro de la clase, muchachos, dentro de esta clase, em, ellos pueden
dentro de animal, todo puede verse, todo está en el mismo nivel jerárquico. Observen que los atributos están haciendo como una especie de variables globales dentro del bloque. Así que todos los métodos que creemos van a poder ver los atributos. Todos los métodos van a poder ver los atributos, ¿vale? No hay que pasarlos por referencia porque pertenecen al tipo de dato. Ellos tienen acceso ilimitado a a estas variables que estamos disponiendo para los atributos, ¿ok? Ahora, esta es la clase, muchachos. Hay una cosa que tiene que ver con el encapsulamiento de atributos y métodos, y es que los atributos en principio pueden ser públicos o privados. Públicos, como su etiqueta lo indica, pues todo el mundo los puede ver. Y privados es que los puede ver solo el animal, ¿ok? Solo dentro del animal tendrían oportunidad de visualizar el atributo o método. El constructor tiene que ser obligatoriamente público. Entonces voy a indicar la etiqueta public. Dos puntos. Esta es la sintaxis. Después que yo indique public o una etiqueta, todo lo que se escriba después de la etiqueta va a asumir esa etiqueta. Quiere decir que tanto animal como getEspecie es público. Dentro de una clase, todo por defecto se toma como privado. ¿Ok? Vamos a ver qué significa esto. Quiere decir que los atributos están privados porque están antes de la etiqueta público. Si yo me vengo al main, cargo acá la librería animal.hpp, guardo y acá dentro voy a instanciar mi primer animal. Observen que aquí esta es la clase, esto no existe. Este es el molde con el que se hacen las cosas. Acá en main, entonces el tipo se llama animal y el animal se va a llamar mm, Lolo, punto y coma. Voy a compilar, a ver qué errores hay. No hay errores. Quiere decir que se ha creado Lolo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó ahorita en este momento? Lolo, dentro de él, tiene toda esta estructura que yo diseñé aquí. Él tiene una especie, una vida, tiene hambre, tiene un método constructor que ya se ejecutó, aunque no lo hayamos invocado. Al nosotros crear un nuevo tipo de dato, lo primero que se va a ejecutar es el constructor. Si el constructor no existe, muchachos, el compilador va a crear uno por defecto para poder crear el objeto. Entonces, es buena práctica de programación que nosotros creemos nuestros constructores, que sepamos que le estamos inicializando a las variables y no que lo dejemos a lo que haga el compilador. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo en especie, para poder ver ahorita, le voy a indicar P, una P, especie P o especie N, ninguna, no tiene asociado. Si yo acá a Lolo, ¿cómo sé yo que tiene cosas? Si yo escribo Lolo y utilizo el operador punto, observen que la ayuda inmediatamente me dice que tiene disponible público Lolo, que sería animal, que es el constructor, y ahí me sale constructor, y la function get es, que es get especie, obtener especie. Yo no puedo ver los atributos. Observen que no puedo ver los atributos. Si yo en la clase esta etiqueta public la muevo hacia acá, y la pongo de primera, observen que la puse antes de los atributos, entonces yo desde donde estoy creando el objeto, que es Lolo, observen que ahora puedo con el operador punto acceder a todos sus métodos y atributos. Tengo acceso a todo, ¿ok? Por ejemplo, yo acá puedo utilizar el objeto cout y mandar a imprimir algo. Por ejemplo, le digo Lolo, dame getEspecie. Observen lo que estoy haciendo. Estoy ejecutando el getEspecie que vive dentro de Lolo. Esto es tal cual como cuando uno conoce a una persona o llega a una persona y uno le dice, ¿cuál es tu nombre?
le estoy ejecutando un método dentro de la persona. Entonces, en este caso le estoy diciendo, Lolo, ¿quién eres? Dame tu especie. Y Lolo me va a retornar la información que yo voy a mandar a imprimir. Es decir, en este caso, como se le asigna una N, pues me debe imprimir una N, que él es una N. Ajá, Carlos. O sea, profe, que el punto va a funcionar para acceder a todos los métodos o sea, va a funcionar como para, sí, para obtener, sí, literalmente esa es la palabra, para obtener Para todo lo que acceder, contiene el objeto, acceder, esa era la que para estaba buscando, para acceder acceder a a todo lo que contiene el objeto en tal. público, a Público, todos los ah, claro, atributos y público. métodos que sean públicos, porque si son privados, no puedo acceder a ellos, ¿ok? Por ejemplo, acá voy a ejecutarlo. Bueno, acá me dice que hay un error, me faltó una L, acá. Voy a volver a ejecutar y observen que me imprime N, que es la N que tiene dentro. Pero si yo antes de esto le digo Lolo y le digo especie, accedo al atributo. En este caso, me metí dentro de la especie de Lolo y le pongo una Z de zorro, ¿verdad? Para que sepa que es un zorro. Entonces ya Lolo sabe que es un zorro en este momento. Y si lo mando a imprimir, ya no me imprime la N que le había asignado en un principio. Hubo un proceso de asignación destructiva y ahora es un zorro. ¿Qué pasa? Que no es conveniente que nosotros accedamos de esta manera tan irrespetuosa a los atributos, porque es que hay que como pedirle permiso al objeto, ¿ok? Esto pueden verlo para que lo precisen cuando usted anda por la calle. Sí hay atributos que son públicos y hay atributos que son privados. Por ejemplo, el color de ojos de una persona es un atributo público porque basta con mirarla. El color de piel de la persona es un atributo público, sea real o irreal con maquillaje. Es un atributo público, yo lo puedo ver directamente. No hay forma de esconderlo, a menos que se envuelva en tela, ¿no? Sería la única forma. Pero sí hay atributos que nosotros como entes tenemos privados. Por ejemplo, nuestro nombre es privado. Si a mí me preguntan cuál es tu nombre, pues yo decido si decirlo o no. Yo tengo esa potestad. El número de cédula es privado. El pensamiento es privado. ¿Ok? El estado de salud de mis órganos es privado. No andamos por la calle y vemos a alguien y decimos, oh, le duele el estómago. O sea, no puedo saberlo porque eso es un atributo privado de la persona. Pero hay cosas que sí son externas. Si una persona se pone pálida, de repente somos capaces de percibir su palidez y dentro de nuestros propios métodos decidimos creer que se siente mal. Entonces, yo no accedo al atributo de cómo se siente la persona, sino que estoy idealizando un modelo de ese otro objeto y en función de esto predigo, ¿ok? Y luego le pregunto, ¿se siente bien? No, me siento mal, lo confirmo. Confirmo porque ahora me dice cómo se siente. Esto es como para que vean que en general cuando estamos haciendo orientación por objetos, muchachos, estamos simulando el mundo real, siempre. Entonces, en este caso, yo no quiero que se acceda externamente de esta manera a los atributos. Por eso, usualmente los atributos van en públicos, a menos que haya un atributo que sea necesariamente público. Bien, eso lo decidimos nosotros también sobre la marcha. Pero usualmente, si yo quiero cambiar la especie, pues lo que yo hago es agregar un método, un procedimiento en este caso, que se llame set especie, que es ponerle la especie. Entonces recibe una especie del tipo char y dentro lo que yo hago es que a especie le asigno la nueva especie que viene. ¿Sí? Simplemente. Observen que esto está dentro de animal. Y acá en el main, pues yo le diría a Lolo, le digo, mira, sé de especie, ahora eres un zorro. Le digo. Entonces, dentro del método, pues Lolo decidirá si acepta o no la especie. En este caso la va a aceptar porque así fue como lo programé. O le digo, vamos a probarlo con C, con conejo. Ahora es un conejo. Lo compilo y lo ejecuto.
Y ahora me escribe que es un conejo. ¿Ok? Y ya estamos listos allí. Em, Usualmente también los objetos tienen un método que es esencial para todos, que es los métodos show, que es muéstrame quién eres, ¿ok? Usualmente es un método void, usualmente lo vamos a llamar show, ¿no? Pero yo le voy a poner aquí en español, eh, mm, muéstrame o muéstrate, quedaría más, aún más, más a lo que quiero simbolizar. Luego lo voy a empezar a escribir todo más en inglés, pero ahorita vamos a hacerlo más en cristiano. Entonces acá, muéstrate. Y este muéstrate lo que hace es, creo aquí una historia de cómo está él, con todos sus atributos. Entonces los atributos, si yo no me acuerdo qué atributos tiene, muchachos, dentro de la clase hay una forma de acceder a ellos, muy fácil. Y es con, hay alguien que es una etiqueta apuntadora a él mismo. Un poco complicado esto, pero es un apuntador a la misma clase. Y se llama this, ¿ok? Este this, si yo presiono el operador punto, me deja ver todos los atributos y métodos que yo tengo dentro de la clase, ¿vale? Todos. Entonces acá yo puedo decir, bueno, esperanza. Yo quiero mandar a imprimir la esperanza, la especie, perdón, ahorita vamos con la esperanza de vida. Y acá yo le digo especie, especie, dos puntos y mando a imprimir this especie. Y cierro con un en el punto y coma, por ejemplo. Y así los puedo mandar a imprimir todos. Voy a copiarme este y voy a pegarlos. Voy a poner, por ejemplo, acá punto esperanza de vida. Y mando a imprimir también hambre, como es el nivel de hambre. Este de repente, solo esos tres atributos. Entonces, este es muéstrate para que me diga cómo está por dentro. Entonces, me manda a imprimir la especie, me manda a imprimir la vida y me manda a imprimir nivel de hambre. ¿Ok? Entonces, si yo acá, observen, ya no voy a mandar a imprimir esto, sino que le voy a decir Lolo, muéstrate, punto y coma. Observen la interacción que yo tengo con el objeto. Mando a compilar e imprimir. Bueno, aquí me dice que hay un error con... no le gusta qué, ya va que no puedo ver aquí el error. Vamos a chequear. Ok, no le gusta... Ah, perdón. El operador punto funcionó en el momento en el que yo lo invoqué, ¿verdad? Punto. Pero this les dije al principio que era un apuntador, ¿cierto? Y los apuntadores, El tienen asterisco. ajá, ok, pero no usan el punto como operador de acceso, sino usan, ¿se acuerdan que yo siempre les dibujé una flechita para el apuntador? O sea, usa una flechita, ¿vale? Este es el operador para apuntadores. Entonces voy a cambiar el punto por una flechita para poder que me funcione. La flechita es un guión y un paréntesis angular cerrando. Tal cual. Lo más básico del mundo. Entonces voy a volver a compilar para chequear que el error se haya disipado. Funcionó. Entonces observen que ahora me manda a imprimir especie C. E de vida 10. Nivel de hambre 0. Listo, perfecto. Entonces, animal es el tipo de dato, muchachos. Lolo es el objeto, pero yo puedo crear más objetos. Yo puedo crear el objeto Nika, otro animal que se llama Nika. Entonces, yo compilo. Observen que estoy creándolo como creaba enteros, tal cual. Ahora está Lolo y Nika. Pero Lolo y Nika, aunque son del mismo tipo, muchachos, son absolutamente autónomos e independientes y únicos. ¿Ok? Son únicos. Es decir, que si yo le digo a Nika, muéstrate, ¿qué me va a imprimir Nika en especie? Ya, profe, regresa a la página de animal.hpp que no. Ajá. Ajá.
y Nika, ¿Perdón? que no veo a Nika. ¿Dónde? Usted inicializa, no veo dónde está Nika. Ah, no, Nika está acá. Nika está en el main. Ajá, ¿qué no precisas allí, Carlos? Es que usted creó Lolo, ¿verdad? Pero es de clase N- animal. A Nika Ajá. no veo, o sea, la pregunta en sí es, ¿dónde está Nika? No la veo. Ajá. La misma pregunta de dónde está Nika sería dónde está Lolo. Porque Lolo es un animal y Nika es un animal. Ah, Este pues, es el ok, ok. molde. Sí, 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 ya, ¿Vale? ya. No, no, ya Voy. entendí ya. Ok. Para todo, Supongo porque que, esto, porque esa pequeña confusión momentánea es la común cuando se aprende objetos, muchachos. Ustedes tienen que imaginarse que el mundo es una masa para hacer galletas, ¿ok? Extendida en una mesa. La clase es el moldecito con el que usted hace las galletas, pero es el molde nada más, es el aluminio. Y cuando usted crea los objetos, es cuando usted presiona el molde sobre la masa y ya tiene la formita de la galleta. Ya existe la galleta, aunque esté cruda, pero ya existe. Lolo es una galleta, Nika es otra galleta. Ajá, Carlos. profe, pues yo supongo que como está en la misma clase animal, pues tendría que tener las mismas especificaciones de Lolo, porque no ha alterado nada dentro de Nika. O sea, no ha hecho específicamente que Nika cambie de algo. Claro, pero Nika, aquí yo a Lolo le ejecuté el método C de especie y le puse una C. Entonces, Nika tiene una C también. No, no, no. Tiene la misma los mismos métodos y los mismos atributos que Lolo, pero en la parte original, pues en el HTTP, diría yo. Exacto. O sea, tiene esto mismo. Por lo tanto, en la especie tiene una N. Porque recuerdan que el constructor le ejecuta una N. Lo construimos así. Exacto. Acá O sea, en el constructor, especie tiene una N, miren. como constituye, o sea, Monica está técnicamente dentro del constructor animal y el animal tiene unas especificaciones principales que es especie N, vida 10, hambre cero, cualquier objeto que usted vaya a crear en el main va a comenzar con esas especificaciones a menos que usted cambie algo directamente o en el main o lo especifique en la parte de HTML. Perfecto. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, observen que me aparece los dos, ¿no? Un poco amontonados, pero allí están. Mire, este es Lolo. Lolo, especie. De hecho, podemos personalizarlo un poquito más. Yo puedo agregar aquí y me doy cuenta que, bueno, necesito que este animal, para este caso, que no va a ser para nuestro modelo, le voy a agregar un atributo ahorita, que va a ser el nombre, un string nombre. Entonces, cuando se cree, yo le voy a poner al constructor, voy a crear otro constructor. ¿Vale? Me voy a copiar este mismo constructor acá, voy a crear otro constructor con el mismo nombre, pero este va a recibir un string que va a ser el nombre n. Y dentro yo a nombre le asigno n para que se sepa el nombre, que en este caso es Lolo, que él sepa que es Lolo. Entonces acá nosotros ya habíamos utilizado funciones aleatorias, muchachos, ¿o no? En alguna de las clases o no. No, profe, aleatorios no hemos usado. Ya, profe, Nada. una Vale. cosita ahí por arriba, por encima, para ver si recuerdo lo de las funciones aleatorias. Algo como esto, ¿no? Ah, no, ¿No? Vale. o sea, la dio, pero no la usó. O sea, sí la explicó Exacto. que arrojó un número random y la cosa, y la mostró por pantalla y toda la cosa, pero Ah, no cierto, cierto. cómo la podría usar. Vale. Entonces vamos a hacer algunas cositas acá interesantes. Ya se dieron cuenta que ahora tengo aquí una complicación. Chequeen que estoy escribiendo dos funciones o dos procesos con el mismo nombre. Esto en teoría debía ser un error, ¿cierto? Sí, pero el primero técnicamente es la inicialización del constructor y el segundo recibe un parámetro, ¿no? Sí, pero se ejecuta solo uno, porque, a ver, las cosas pueden nacer solo una vez, ¿cierto? Entonces, o se ejecuta el primero o se ejecuta el segundo, no se pueden ejecutar los dos, Correcto. ¿vale? Ok, a ver, ya va que acá se me está acumulando en el chat algunas cosas. Por acá,
Perdón, José dijo, ¿y cómo sería para saber si permite esa especie o no? ¿Cuál es la pregunta? Aún no lo estamos decidiendo, José. Habría que hacer el programa que lo haga. Estamos mandándole la especie y el pobre animal acepta la especie y se acabó. No hay rollo con él. Luego dice, lo único es que Nika no tendría especie. Exacto. Esa era ahí, ese es el punto, no tiene. Em, bueno, acá no sé, al final dijiste no, digo sí, exacto, no entiendo esa parte, pero bueno. Voy con esto. Tendríamos, le estoy asignando el nombre. Entonces, ¿cómo ejecuto yo este constructor? Entonces, vamos ahorita a ver cómo lo podemos ejecutar. Pero voy a agregar unas librerías para poder utilizar algunas funciones. Voy a agregar, usualmente vamos a necesitar mat si necesitamos sacar alguna cuenta, cmat, y también requerimos cstdlib, que me ayuda con algunas cosas allí con los aleatorios. Entonces voy acá, en la esperanza de vida, acá en esta, yo le voy a indicar a evida un número aleatorio entre 5 y 15. ¿Ok? Entonces, para yo indicar un número aleatorio entre 5 y 15, observen este detalle. Si nosotros queremos números entre 5 y 15, ¿cuántos números hay que me involucren desde el 5 hasta el 15, muchachos? 10. No. ¿Cómo así? ¿Cuántos números hay del 5 al 15? Ajá. ¿Cuántos 11. números hay? 11. Ok. Siempre acá, la forma como lo hacen es restan el último menos el primero y le suman uno. Siempre. ¿Vale? Del 5 al 15 hay 11 para que sean de 5 a 15. Em, ¿Sí? ¿Queda claro ahí para todos? ¿O hay alguna duda? Bueno, si hay alguna duda, por favor, indican. Entonces, hay once números. Si yo, por ejemplo, a Evida le asigno la función RAN aleatoria, la función aleatoria me va a generar, habíamos visto en clase pasada, que genera un número aleatorio entre el cero y un número muy grande, ¿ok? El número más grande que pueda generar en los enteros. Entonces me va a generar mucho. Pero nosotros también vimos que la operación módulo hace que se quede con el resto de la división. Si yo le indico al número aleatorio que venga, el que sea, no importa, que le va a aplicar un número módulo con el número 11, entonces los restos posibles son desde el cero hasta el 10. ¿Estamos de acuerdo? 11 nunca va a ser, pero del cero al 10 sí. Y del cero, y si ustedes lo ven, desde el cero, bueno, acá, perdón que no me escribe esto, desde el cero hasta el 10 hay 11 números. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, Hay 11 números. no, no capté la parte del módulo. O sea, dice que tiene que ser del resto 11. Módulo 11 dan restos del cero al 10. Este es el resto. Si yo hago módulo 11. O sea, si agarras 20 y lo divides entre 11, el resto, que es el que va acá, es un número que es mayor que cero, pero Ah, menor que claro, 11. claro, 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 claro. A eso es que me refiero, ¿ok? Vale. Entonces, aquí yo ya estoy garantizando que los números que se generan es desde el cero hasta el 10, pero yo quiero que sea del 5 al 15. Entonces, a ese número que me genera, pues tengo que sumarle 5, ¿vale? Para poder que me lo ponga en 5. Y al 10, cuando yo le sume 5, pues lo va a transformar en 15. Por lo tanto, si yo acá agarro y a todo esto le sumo un